Bueno, hoy vamos a ver una estructura de datos que también me permite, ¿no?, almacenar colecciones de datos, pero a diferencia de las que hemos visto la anterior semana, que eran los arreglos tanto unidimensionales como bidimensionales, esta colección pues se llama su diferencia, digamos, en las posibilidades de operación que se pueden hacer sobre esta estructura y con la colección de datos que almacena, obviamente, ¿ya? Recordemos que en las estructuras de datos que hemos visto, arreglos, básicamente se tiene una operación general con la cual se hace asignaciones o se revisa, ¿no?, la información que existe en el arreglo, y lo hacemos a través de esos operadores que están explicitados como corchetes. Los corchetes cuadrados en este contexto me permiten acceder, ¿de acuerdo? Una cualidad que nosotros hemos visto en estos arreglos es que para poder trabajar con ellos se requiere definir el tamaño antes de empezar a poner datos en la estructura. Siempre es necesario, entonces, primero definir el tamaño. Esa es una de las características de este tipo de estructuras de datos que almacenan colecciones. Bien, lo que vamos a ver hoy día es una estructura que me permite almacenar una colección de datos, pero que a diferencia de los arreglos, pues me permite ingresar los datos independiente de definir el tamaño o la capacidad de contención de la estructura. En muchas ocasiones nosotros vamos a tener probablemente colecciones de datos de los cuales no sabemos estimar a priori la cantidad de datos que se espera tener en la colección. Entonces, probablemente la estructura o la colección de datos va a empezar a crecer por demanda, y también es posible que cuando yo elimine un dato de esa estructura, pues la colección decrezca, es lo más natural. En este sentido, entonces, lo que vamos a proveer hoy día es, vamos a ver o vamos a estudiar este tipo de colecciones que crecen, que me dan, ¿no?, esa sensibilidad. A mí como programador me van a dar la sensibilidad de tener una contenedora en la cual yo puedo ir poniendo datos. Y no me preocupo de la capacidad, digamos, de la colectora. O yo puedo ir quitando datos, ¿no es cierto?, de esa colección. Y automáticamente la colección pues me va a reordenar o reorganizar los datos como si nunca hubiese existido ese dato que hemos eliminado. A eso se le llama un comportamiento dinámico de la estructura, es decir, que va a crecer la estructura, la colección de datos por demanda. Si yo quiero insertar, crece, ¿cierto? Y también va a decrecer por demanda. Yo quiero eliminar, entonces si teníamos 10 datos, yo elimino uno, ¿cuántos me van a quedar? 9, ¿ya? Entonces, esta estructura de datos, como siempre, me permite almacenar colecciones de datos de alguna naturaleza que están agrupados por algún interés específico, que probablemente me determina el problema en el cual nosotros estamos identificando esa colección. A diferencia de lo que es el arreglo que nosotros hemos visto, esta se denomina como un arreglo que tiene todas las cualidades de una lista, ya que me permite, ustedes imagínense en el mundo real, que pueden mantener información enlistada, lista de amigos, lista de libros, lista de teléfonos, ¿correcto? Tus libros pueden ir creciendo o puedes ir teniendo una colección de libros más, menos, desechas un libro, reduce tu lista de libros. Entonces, en este caso, fíjense, ese concepto de lista nosotros lo manejamos en la vida cotidiana, cuando administramos una colección como una lista de cosas. Y en esa lista de cosas, ¿qué se pueden hacer? Se pueden insertar nuevos datos a la lista, se pueden eliminar datos de esa lista. Yo puedo acceder a alguno de esos datos de la lista e incluso yo puedo saber cuántos datos tiene la lista. ¿De acuerdo? Los datos efectivamente que mi lista en ese instante de tiempo, cuando yo quiero saber cuántos tiene, me va a indicar
la cantidad efectiva de información que tendría esa lista. A diferencia del arreglo, fíjense, en este no nos tenemos que preocupar probablemente por cuántos datos va a almacenar la estructura, sino a mí más bien me va a interesar insertar datos, ¿de acuerdo? Trabajar con la colección, utilizar esta colección para lo que nosotros le llamamos representar o esta estructura de datos para lo que nosotros le denominamos, como les estaba comentando, colecciones dinámicas o tenemos escenarios en los cuales la cantidad de datos que nosotros vamos a almacenar pues no es conocida a priori, ¿ya? Como toda estructura que se compromete a almacenar datos, pues toda arreglo lista le vamos a llamar, tiene un nombre que lo identifica de manera única. Se compromete a almacenar algún tipo de datos en la colección. Obviamente, su finalidad es almacenar más de un dato, por lo tanto puede tener contenidos. Va a tener un tamaño asociado que no es la capacidad de contención, sino más bien es la cantidad efectiva de datos que en este momento la lista contiene. Este tamaño puede cambiar, ¿de acuerdo? Puede crecer, puede aumentar o puede disminuir dependiendo de lo que nosotros vayamos a hacer con la estructura. Esa es una diferencia fundamental con lo que hemos estado trabajando la anterior semana, que son los arreglos. Por supuesto, para poder acceder a cada uno de los contenidos de esta estructura, necesitamos saber la posición. Ese concepto de posición también se la tiene en esta estructura de datos. La mayoría de los lenguajes de programación de alto nivel, pues definen un conjunto de bibliotecas en las cuales te disponen, a su vez, aparte, ¿no?, de funcionalidad ya escrita básica, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con funciones esenciales y básicas matemáticas, también existen bibliotecas en las cuales te pueden proveer, ¿de acuerdo?, alguna construcción ya hecha que me permita almacenar colecciones de datos, como por ejemplo las listas. Dependiendo del lenguaje que tú vayas a aprender, pues lo primero que tienes que ir a revisar también, aparte de las funcionalidades básicas que te puede proveer, es en las bibliotecas observar qué estructuras de datos te permite utilizar o qué ya tiene construido el lenguaje de programación. Si ustedes fijan, los arreglos ya es un tipo de dato abstracto, le llamaremos, o compuesto que te están proveyendo los lenguajes de programación, pero que tienen esas cualidades que nosotros ya habíamos mencionado, que para poder utilizar y definir contenido, lo primero que tengo que definir es su capacidad de contención, que es su tamaño. En este caso, en las listas, pues tenemos que ir a revisar también si el lenguaje de turno que te toque aprender te provee, ¿no?, de estas estructuras y que tienen este comportamiento que me permite enlistar una colección de datos. En el caso de Java y para el curso que estamos llevando, pues lo vamos a llevar muy por encima, diremos este concepto, de tal manera que nosotros podamos utilizar esta estructura de datos lista para poder modelar y resolver algunos problemas que requieran administrar colecciones de forma dinámica. La clase que vamos a utilizar se denomina ArrayList, ¿de acuerdo? Entonces, una tareita que ustedes pueden tener es ir a ver, ¿no?, en otros lenguajes de programación que en este momento se manejan, por ejemplo, C++, Python, ¿qué tipo de bibliotecas respecto a estructura de datos te proveen los lenguajes? No todos los lenguajes te proveen lo mismo, ¿ya? Cuando tú utilizas un lenguaje o utilizas la biblioteca de un lenguaje, cuando esas funcionalidades no están disponibles para cualquier programa, sino es más bien funcionalidad específica para algún tipo de problemas, tú necesitas pedir, ¿no es cierto?, que permiso para utilizar esas bibliotecas del lenguaje. En el caso particular de Java, que es el lenguaje que estamos utilizando para demostrar que nuestras ideas se pueden materializar en programas, se utiliza la regla import, ¿ya?, para decir qué biblioteca queremos utilizar de la gran gama de posibilidades que tiene Java.
¿ya? Y siempre se pone en la primera línea. Si nosotros quisiéramos utilizar entonces el array list, así se debería poner como primera línea de tu código, ¿cierto? Voy a importar de la gran biblioteca de Java, en la sección de utilitarios, voy a agarrar esta clase que se llama array, ¿de acuerdo? Entonces nosotros no vamos a definir, fíjense, esta clase, vamos a usar esa clase que ya está hecha en el lenguaje de programación. Es lo mismo que el string también es una clase y nosotros la usamos, ¿cierto? Para representar cadenas de texto o cadenas de caracteres, que en resumen son texto. ¿De acuerdo? Básicamente eso es lo que vamos a hacer. Ok, entonces, para utilizar esta lista, nosotros necesitamos hacer estos pasos, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es una importación para decir que vamos a utilizar esta estructura que está diseñada, implementada y a disposición de los programadores en la gran biblioteca de Java en la sección utilitarios. Luego lo que tenemos que hacer en el programa ya es declarar, ¿cierto? Vamos a darle un nombre a esa colección y le vamos a decir que ese va a ser de clase ArrayList y aquí entre menor y mayor le vamos a decir qué tipo de datos esta lista se compromete a almacenar. Entonces aquí yo le puedo decir si quiero almacenar estudiantes, si quiero almacenar triángulos, si quiero almacenar enteros o cadenas. Acá yo debería ponerle el tipo de datos que esta lista se compromete a almacenar. A diferencia de lo que es un arreglo, una estructura de este tipo siempre necesita ser instanciada, porque recordemos que cuando nosotros declaramos, lo único que estamos haciendo es decir que este es el nombre de un futuro objeto de clase ArrayList que se compromete a almacenar cosas de esta clase. Ya, pero esta es una promesa, digamos, ¿no? Es el nombre nomás. ¿Cuándo realmente vamos a tener la estructura donde vamos a almacenar? Cuando nosotros construyamos este ArrayList. ¿Cómo vamos a hacer entonces la construcción de esta lista? A través del operador new que invoca, ¿no? Al constructor de la clase ArrayList. Y en este constructor yo tengo nuevamente que ratificar mi intencionalidad de qué datos yo quiero almacenar. Y como este es un constructor, no le vamos a enviar ningún parámetro a tiempo de construcción. Y por defecto esta colectora se construye vacía, que quiere decir que no tiene datos. ¿Cómo nosotros podemos ir poniendo datos en la estructura? Podemos hacerle a través de este mensaje. Ya vamos a utilizar el mensaje add. ¿A quién le vamos a pedir añadir a esta estructura? ¿Qué cosa le vamos a pedir añadir? El dato. Y por definición, fíjense, esta forma de utilizar esta colección me permite añadir un dato al final de la lista. ¿De acuerdo? Entonces aquí nosotros ya no le decimos, ¿no ve? Lista en la posición post, yo le voy a poner el dato. No, aquí directamente le dices en la lista quiero insertar este dato y por defecto, ¿dónde lo pone? Al final de la lista. Si yo quisiera acceder a un dato de la lista, yo necesito apoyarme en este índice o en la posición. A la lista yo le mando el mensaje get y le digo quiero obtener de esta lista el dato que vive en la posición índice. ¿De acuerdo? Eso es lo que me dice este get. Fíjense, a diferencia del arreglo, aquí no se utiliza el corchete, ¿ya? Para poder hacer acceso a esta estructura, se tiene que determinar para qué quieres acceder a la estructura. Aquí, por ejemplo, la quiero acceder para añadir un dato. Aquí la quiero acceder para obtener el dato que vive en el índice o en la posición índice. Acá yo quiero utilizar la estructura para eliminar el dato que está en la posición índice. Y acá lo que yo quiero hacer es saber cuál es el tamaño efectivo en este momento que tiene la lista. Si no hubiéramos puesto ningún dato a la lista, entonces ¿qué me va a decir? Que el tamaño de esa lista es 0. Eso significaría que la estructura está vacía, pero ya existe, ¿de acuerdo? Y está en términos de querer almacenar datos. Esta es la forma de manejar este tipo de estructuras, ¿de acuerdo? Que es un tantito diferente al arreglo, en el sentido de que nosotros no necesitamos definir el tamaño primero y para acceder a la estructura, pues nosotros necesitamos decirle para qué queremos acceder, ¿cierto? Para insertar, para obtener un dato,
para eliminar algún dato o podemos ir a averiguar cuál es el tamaño de la estructura, que es equivalente a decirme cuánta cantidad de datos efectivamente la estructura está almacenando. ¿Ya? Eso es lo que hace. Ok, siempre hay que tener cuidado, fíjense, que este índice tiene que ir caminando entre valores inclusive 0 y tiene que ir hasta menor a tamaño o al tamaño de la lista, ¿no? Aquí la diferencia del tamaño con lo que teníamos en el arreglo es que en el arreglo el tamaño, ¿qué significaba? Significaba la capacidad máxima de contención de esa colectora. En cambio aquí el size de esta estructura me dice la cantidad efectiva de datos que en ese momento está almacenando. Entonces, ¿cuándo vamos a utilizar solamente un arreglo o cuándo vamos a utilizar un arreglo que tiene todo el comportamiento de una lista? Esa es la pregunta, ¿cierto? Si nosotros tuviéramos algún problema, algún que resolver, en el cual me dice, ¿no?, que vas a tener a lo sumo 100 datos de esta naturaleza, entonces probablemente a mí me interesa utilizar un arreglo. Pero si me dicen que yo voy a tener tantos datos como se le ocurra, ¿de acuerdo? No sabemos cuántos, entonces probablemente yo voy a utilizar un arreglo lista que tiene esta connotación de ser una lista de comportamiento dinámico. Entonces va a depender, fíjense, muchísimo del problema que tú quieres resolver para decidir qué utilizar. Si un arreglo unidimensional, si un arreglo bidimensional o un arreglo que tiene el comportamiento de una lista, ¿de acuerdo? O una lista, básicamente, podríamos decir, ¿ya? Y cuando nosotros decidamos esto, bueno, nos vamos a inclinar también a utilizar las implementaciones que los lenguajes me van a proveer. En la materia que viene después, se va a entender un poquito mejor lo que es una estructura de datos y para qué sirve y cómo se diseña y cómo ustedes incluso podrían definir sus propias estructuras de datos. Por el momento, en la materia de introducción a la programación, estos artefactos le llamaremos, o estas construcciones me permiten, por un lado, almacenar datos que yo requiero capturar para resolver algún problema en algún contexto específico. Siempre recuerden, fíjense que las cosas que nosotros utilizamos para representar el mundo real siempre están acotados por un contexto en el cual mi problema se está definiendo. Y eso hace que se limite, ¿no es cierto?, nuestro punto de observación. Y una vez que nosotros tenemos esto, lo primero que probablemente vamos a tener que representar son los datos. Fíjense que cuando hemos hecho al principio del semestre cómo pensar la solución para un problema, lo primero en lo que nos hemos fijado es qué me pide. Lo segundo es qué tengo. ¿De acuerdo? Ahora, si tú lo que tienes es una colección, entonces tendrías que utilizar alguna de estas, arreglo, matrices o lista. O si lo que te piden ya no es un valor, sino una colección de valores, entonces tú tendrías que modelar eso como un arreglo bidimensional o una lista. ¿De acuerdo? Básicamente, entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos aumentando conceptos dentro de lo que es la programación que me permitan representar datos. ¿De acuerdo? Hemos estado trabajando con las estructuras de control, que son las de repetición y las condicionales. Eso que me permite representar un procesamiento o un procedimiento mental. En cambio, esto de las estructuras de datos, ¿qué me deja hacer o qué me permite o qué me posibilita representar? ¿De acuerdo? Datos. Si son simples, si son compuestos, si son colecciones. Entonces ya tenemos hartas herramientas para empezar a modelar y a representar datos para los problemas que se nos presenten. ¿De acuerdo? A ver, dentro de lo que son los arreglos, esto nosotros sí hemos visto, ¿cierto? El anterior jueves me pidieron hacer un recorrido en las matrices. Pues siempre cuando tenemos una colección de datos, una de las actividades probablemente más comunes que se van a hacer con la colección o con la contenedora que almacena la colección es recorrer esa contenedora con miras de utilizar los datos de la colección que está almacenada en esa estructura. ¿De acuerdo? Es bastante común entonces hacer esta tarea o esta actividad de recorridos. Nosotros sí hemos visto cómo se hace recorridos con arreglos,
¿cierto? ¿Cómo sería recorridos en las listas? A ver, en las listas así se haría. Por ejemplo, si yo tengo una lista que tiene datos de cualquier naturaleza y yo quiero mirar todos los datos de esa lista, entonces hacemos lo mismo que hacíamos con el arreglo. Le digo, vamos a empezar con el índice 0 y vamos a ir hasta que mi índice tome valores válidos que sean menores al tamaño de la lista o a la cantidad de datos efectivas que tiene la lista. Siempre recordemos que las posiciones en estas colecciones, tanto cadenas, arreglos, uni, bidimensionales y las listas, el índice o la posición primera siempre es 0. ¿De acuerdo? Eso jamás olvidarse. Y vamos a decir que vamos a hacer un recorrido exhaustivo. Entonces, ¿cómo se hace el recorrido exhaustivo en la estructura para obtener la información? Básicamente le digo lista.getIndice. Estoy obteniendo la información de cada una de las celdas de esta lista. Usualmente las listas las solemos manejar así. A diferencia, digamos, de un arreglo que dibujamos, ¿no es cierto? Como una cajita con particiones, las listas solemos modelarlas así, como una llave abierta y una llave cerrada. Por ejemplo, si yo tengo, ¿no? Esa es una lista de datos, ¿ya? Y en esta colección, si ustedes observan, aumentándole datos a medida de que yo he necesitado. En este momento, si es que esta mi lista tuviera estos datos, nosotros sabemos que pues estos datos están ubicados en una posición particular, ¿correcto? Entonces, el 3, por ejemplo, estaría ubicado en la posición 0, el 4 en la 1, el 5 en la 2, el 6 en la posición 3 y el otro 3 estaría ubicado en la posición 4. Si yo a esta lista le pregunto por su tamaño, esta me va a decir 5, ¿ya? Y cuando yo le pida acceder a un elemento del índice, me estoy haciendo referencia a esto. Si yo le digo quiero el elemento del índice 2, entonces, ¿qué me devolvería esta prestación de servicios que tiene la lista? Me devolvería 5. ¿Ya? Es el dato que vive en la posición 2. Ahora, esta lista, ¿por qué lo solemos manejar así, digamos? Porque acá si nosotros quisiéramos añadir, fíjense, en esta lista un dato más, pues no deberíamos tener mucho problema. Si yo le digo, quiero añadirle aquí un dato que, por ejemplo, es el 12, entonces mi lista, ¿cómo llegaría a ser? Fíjense, yo le pido añadir el 12 a esta lista. Entonces mi lista, de ser así, pasaría a ser una lista así, ¿correcto? Por norma, ¿dónde me lo inserta? Aquí. Esto significaría que, bueno, ahora la cantidad de datos que tiene mi lista es, ¿cuántos? 6, ¿cierto? Y este vive en la 1, este en la 2, 3, 4, 5 y ese es en la 5, ¿cierto? 6 datos tiene esta estructura. A eso se llama crecimiento dinámico. Nunca jamás en esta lista, fíjense, yo he definido el tamaño, pero sí el tamaño se puede saber en cualquier instante de tiempo a través de este mensaje que yo le digo, quiero saber el tamaño de la lista. ¿Y qué me va a responder? La cantidad efectiva de datos que tiene. Esta es una forma entonces de recorrer estas estructuras de datos, accediendo cada uno de los datos a través de su índice con una estructura de control controlada por conteo y el contador estaría prácticamente referenciando a todas las posiciones válidas que tiene esta lista. ¿De acuerdo? Este es un recorrido exhaustivo en la estructura de datos lista. ¿Qué podemos hacer? Resulta que hay otra manera de recorrer esta clase de estructuras también. También aplica para los arreglos, le cuento. Este es un recorrido con una estructura de control de repetición por conteo. Y este es el famoso for each, ¿de acuerdo? Que te dice, ¿no? Para cada dato de clase que está en la lista, yo voy a hacer algo con el dato. Nuevamente, a ver, nos vamos a venir acá. Por ejemplo, si yo tengo esta lista, ya nos vamos a copiar esto y me vengo por acá y le digo, si yo tengo esa lista, ya, nos vamos a copiar. Y yo quiero sumar, por ejemplo, los datos de esta lista,
puedo optar por hacer lo siguiente. Yo quiero encontrar la suma, ¿ya? En este caso, si decimos que mi colección es esta, ya hemos visto, ¿no? Cómo crece por demanda. Si yo quisiera que esta sea mi colección, ¿esa? Y yo quiero sumar los datos de esa colección, entonces básicamente yo puedo hacer esta alternativa. Fíjense, le digo for mi índice que camine desde la posición 0 hasta que mi índice, como no sabemos exactamente cuántos datos va a tener, entonces aquí yo le puedo decir, ¿no? Le voy a pedir el tamaño de la lista y eso es un método. Y cada vez le voy a decir que mi índice va cambiando de uno en uno. Y para poder contar de uno en uno, vamos a decir que el índice es una variable de automodificación y le vamos a aplicar el operador de automodificación más. Listo. Una vez que tenemos eso, fíjense, yo le digo, en la suma vamos a sumarle lo que nosotros vayamos a acceder de la lista en la posición índice. ¿De acuerdo? Eso podemos hacer. Cuando resulta, fíjense, cuando resulta que mi suma, antes de empezar a recorrer los datos, empieza en 0, y además resulta que esta mi lista, fíjense, es una lista que se compromete a tener objetos de clase integer, ¿ya? Y esta es la lista, ¿correcto? Y acá nosotros podemos haber hecho operaciones para definir que esta listita tenga este conjunto de datos, ¿de acuerdo? Ese conjunto de datos que habíamos puesto ahí arriba. Ya, acá tendría que haber esas modalidades de inserción y básicamente esto que me permite sumar. Utilizando, fíjense, recorrido cada uno de los elementos de esta estructura. ¿Con qué finalidad lo he recorrido? Lo he recorrido con la finalidad de obtener los datos para poder sumarlos. ¿Ya? Así es que yo obtenía. Ok, ¿cuál es la otra opción? Es utilizar esta. Fíjense, nos vamos a agarrar otra versión de este asunto, si tenemos esta lista, y vamos a utilizar la versión 2, ¿ya? Utilizando esta forma o esta figura de esas cosas. Vamos a cambiarle de letra, color, para poder identificar esta otra forma. Entonces aquí, misma idea, yo puedo tener el famoso array list, que se compromete a tener objetos de clase integer, y esta básicamente va a ser mi lista, ¿cierto? Esta va a ser la lista. Acá nosotros vamos a hacer ese conjunto de operaciones que me permita insertar datos, ¿de acuerdo? Vamos a hacer lo mismo, fíjense, yo tengo la intencionalidad de sumar. Inicialmente la suma, ¿cuántos elementos ya ha sumado? Pues ninguno, le voy a decir, eso es 0, ¿de acuerdo? Hasta ahí. Y luego, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a acceder de manera exhaustiva, pero vamos a utilizar un for each. Yo le voy a decir, para cada entero, fíjense, para cada número entero que está en mi colectora lista, le digo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agarrar ese entero y lo vamos a sumar. Entonces, a la suma, yo le voy a añadir este número que nosotros estamos accediendo en la estructura. ¿De acuerdo? Esta sería la versión con este procesador de estructura y esta sería la versión con este. Dos formas de acceder. Este también se puede utilizar, les cuento, en arreglos. Famoso for each, ya que se utiliza para acceder a los datos de una colección. Y interés posición, fíjense, este va a barrer todos los datos de la colección. Entonces va a decir, para cada num que pertenece a lista, vamos a agarrar ese num y vamos a sumar. Entonces, si me dice para cada num, agarro el 3, el 4, luego el 5, luego el 6, el 3 y el 12. Y los vamos sumando, ¿no? Uno a uno a mi variable acumuladora. ¿Alguna duda hasta aquí, jóvenes? ¿Tienen alguna pregunta?
Un poquito me confundí. Dice, ¿para qué era todo esto del array list integer? ¿Era para sumar una cantidad a los números? O... No, este es un ejemplo. Este es un ejemplo. A ver, ¿cuándo utilizas este array list? Cuando tú quieres almacenar una colección de datos en los cuales tú no necesitas o no necesitas saber a priori cuánta cantidad de datos vas a almacenar. A ver, si yo te pregunto, quiero que calcules los números primos menores a 1000. ¿Sabes cuántos son? ¿Sabes cuántos son? No. Pero nosotros sabemos que tenemos que devolver una colección, ¿cierto? De los números primos menores a 1000. Pero yo no sé cuántos son. Entonces yo no podría decir que mi arreglo va a tener 100 números primos. Tampoco puedo decir que va a tener 50. Tampoco sé decir si son 500. No sé. ¿De acuerdo? En este caso, fíjense, mi resultado tiene que ser la colección de números primos menores a 1000. Pero sinceramente yo no sé cuántos son. Entonces, en este caso, no me conviene utilizar un arreglo. Me conviene utilizar un array list como promesa de resultado. Porque en el array list yo voy a ir poniendo los datos a medida que los genere. ¿Ya? Eso es. Ahora, a ver, diferencias importantes. Esto es muy importante que entiendan. A ver, la diferencia entre un arreglo y un array list básicamente es la definición del tamaño. Vamos a recordar un poquito, les voy a compartir toda mi pantalla mejor para que podamos utilizar la pizarra. Entonces, algo que ustedes tienen que acordarse es que cuando nosotros hacíamos uso de un arreglo, pues primero teníamos que declarar, ¿no es cierto?, el arreglo. Lo segundo, antes de usar, ¿se acuerdan qué teníamos que hacer? Teníamos que definir su tamaño, ¿ya? Entonces, fíjense, yo para poder hacer este arreglo, este que tengo aquí, este que tengo 3, 4, 5, 6, 7, 12, si yo utilizo un arreglo, tendría que hacer algo así, ¿ya? Si utilizamos un arreglo, algo así sucedería. Vamos a ir viendo cómo funcionaría. Para almacenar esto, yo le dijera, yo necesito agarrar un arreglo. Fíjense, vamos a hacer las dos versiones, ¿ya? Que es la lista, ¿sí? Y mi lista, fíjense, yo para poder empezar a ponerle datos, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Lo primero que tengo que hacer es definir su tamaño. Entonces aquí, por ejemplo, si yo le digo que mi lista va a tener, ¿cuántos datos? 6 datos, ¿ya? Entonces aquí yo le digo, vamos a tener 6 datos. ¿Correcto? Entonces aquí básicamente, ¿qué es lo que se hace? Se construye, ¿no es cierto?, una estructura en posiciones contiguas en la memoria físicamente que va a tener 6 celdas. Las celdas 0, 1, 2, 3, 4 y 5. ¿De acuerdo? Eso es lo que sucede. Si yo quiero añadir, fíjense estos datos acá, entonces le digo, en la lista sub 0 le vamos a poner aquí a 3, ¿cierto? En la lista sub 1, ¿qué vamos a hacer? Le voy a poner el 4, ¿correcto? En la lista, fíjense, sub 2, yo le voy a poner el 5. Ya estoy haciendo mi lista con arreglos, como habíamos aprendido. La lista sub 3, ¿qué es lo que vamos a poner? El 6. En la lista, fíjense, sub 4, vamos a poner el 3. Y en la lista sub 5, ¿ya? Sub 5, ¿qué le vamos a poner? El 12. A ver, ¿qué tenemos que entender aquí? Pregunta, yo puedo ponerle en la lista sub 6, ¿puedo aumentarle un dato más aquí y ponerle 10? ¿Puedo? ¿Qué dice? ¿Se puede? No se puede. ¿Por qué? No, no se podía. Porque ya hemos establecido Por el tamaño. Por el tamaño, ¿cierto? El tema aquí es este.
dice que este arreglo solamente puede almacenar 6 datos. ¿Ya? Entonces, 6. Si tú quieres poner el 10, tienes que reemplazar uno de estos necesariamente, pero tú no puedes hacer esto, no ve mal. Esto te va a salir runtime error. Te va a decir que has excedido la capacidad prevista para el arreglo. A ver, entonces, si yo quisiera aumentarle el sexto dato y probablemente el séptimo dato porque se le antoja, eso quiere decir que no tenías que almacenar 6 datos, ¿cierto? Que tenías que almacenar más. Entonces, no te conviene utilizar esta forma para almacenar la colección. Ahora, ¿cuándo te conviene utilizar esta forma? Cuando realmente tú sabes que vas a tener a lo sumo 6 datos, no más. ¿De acuerdo? Si es así, entonces bien. Así, hecho con cositos, buena idea. ¿Ya? Pero si no es así, no te conviene. Ok, si nosotros quisiéramos sumar estos datos de acá, ¿cuál es la diferencia? Esto no se puede, hemos dicho, ¿no? ¿Por qué no se puede? Por esta razón. ¿Ya? Esta es una gran diferencia de manejar estos arreglos hechos con corchetito que agarrar un array list. ¿De acuerdo? Es una diferencia abismal. Ahora sí, vamos a venir a implementar, digamos, cómo sería la versión con ArrayList. ¿De acuerdo? Con ArrayList se vería más o menos así. Yo le digo, vamos a agarrar y voy a decir que voy a definir un ArrayList. Vamos a achicarnos un ratito. Fíjense, esto también lo voy a achicar un ratito, más chiquito. Mi borrador. Pensé que iba a poder alcanzar hasta ahí. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la roja de la implementación, versión 1. Esta implementación de aquí arriba es útil cuando nosotros sabemos a priori la cantidad de datos que se van a almacenar en la colección, ¿cierto? Si es que es así, entonces es una buena alternativa. Pero si no tenemos esa restricción o no tenemos ese conocimiento, entonces una manera de implementar esto es decirle, yo voy a utilizar un arreglo como fuera una lista. Las listas, ¿qué cualidad tienen? Que manejan dinámicamente el almacenamiento. Acá yo no puedo decir int, ¿de acuerdo? No se puede poner un tipo de dato primitivo, pero esto es solamente porque es Java. En otros lenguajes es posible, en Java no. Entonces, aquí, ¿qué te admite almacenar estas cosas? Te admite almacenar objetos. Y hay un objeto que es equivalente al int, ¿de acuerdo? Pero este está manejado como objeto, es el integer. Entonces, ¿qué le estoy diciendo? Que yo voy a almacenar una lista de valores enteros, ¿de acuerdo? Entonces, aquí yo lo único que necesito, fíjense, es construir la estructura. ¿Y cómo vamos a construir? Con la invocación al constructor de la clase ArrayList. ¿De acuerdo? Le voy a invocar al constructor, voy a ratificar mi intencionalidad, que va a almacenar cosas de clase entero. No le voy a enviar datos al constructor y por defecto, fíjense aquí, ¿qué me ha creado? Me ha creado una lista vacía. Acá, ¿qué me ha construido? Me ha construido un bloque, ¿de acuerdo? De a su vez 6 celdas. Aquí no, yo tengo la lista vacía. Así, si nosotros hablamos en términos de visualización y entendimiento, fíjense, esto contra esto es bien diferente. Entonces aquí, si yo quiero añadirle datos, aquí yo le digo, yo ya no voy a utilizar corchete, yo le tengo que mandar mensaje. Le digo, vamos a añadir el 3. ¿Qué sucede? Entonces mi lista 3, fíjense qué es lo que tiene, 3 tiene. A la lista, fíjense, yo le voy a añadir, le vamos a añadir el 4, ¿correcto? Entonces ahorita mi lista, ¿qué es lo que tiene? 3 y al final le pone el... Eso es lo que va a suceder, ¿correcto? Luego, ¿qué es lo que vamos a hacer? A la lista, le digo, vamos a irle a añadir, fíjense, le vamos a ir a añadir el 5, ¿cierto? Entonces mi lista, a esto se llama crecimiento dinámico. Fíjense, está empezando a crecer.
Si yo le pregunto por el tamaño de la lista en este instante de tiempo, ¿qué me va a decir? 3. Pero si yo aquí le pregunto la longitud del arreglo, no importa el instante en el que le pida, siempre me va a decir 6. ¿De acuerdo? Entonces aquí el tamaño, cuando yo a este le pregunte, quiero saber tu tamaño, por ejemplo, si le digo lista.length, así se sabe el tamaño, este siempre me va a retornar 6. Ese no va a cambiar. ¿De acuerdo? No importa si le pregunto aquí, 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 me va a decir 6. Entonces, este length que me devuelve la capacidad máxima de contención que puede tener este arreglo. Pero si yo en este instante de tiempo le pido lista.size, me va a decir la cantidad efectiva de datos que tiene la colección. Entonces, ustedes se podrán dar cuenta cuál es la diferencia, ¿cierto? Una diferencia importante es que en esta yo necesito decirle cuántos datos vas a almacenar. Y eso a veces es deseable. Ya va a haber algunos problemas en los cuales realmente no vas a saber la cantidad de datos que vas a almacenar. Entonces, probablemente para esa clase de problemas, esta estructura de datos es más adecuada que utilizar un arreglo hecho con corchetitos. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, así se administra, ¿no? Yo le digo, en la lista le vamos a ir a añadir el 3. Entonces, ¿cómo haría esto? Me dice 3, 4, 5, 6 y 3. Si yo le digo a la lista, le vamos a ir a añadir, ¿qué le voy a ir a añadir? El 12, ¿cierto? Entonces, la lista, ¿cómo va a ser? Va a ser 3, 4, 5, 6, 3, 2, ¿correcto? Pero si aquí yo a la lista le quisiera añadir, por ejemplo, el 10, ¿me deja? ¿Qué opina? ¿Deja o no me deja? ¿Me debería dejar No, añadir? Sí, ¿verdad? Me debería dejar añadir, porque aquí yo jamás le he dicho que esta lista va a tener a lo sumo 6 datos. Me va a dejar. Lista, fíjense, 3, 4, 5, 6, 3, 12 y 10. Así sería mi lista. ¿Correcto? Entonces, en cualquier instante de tiempo, cuando yo le pida a esta lista, no importa, en cualquier instante de tiempo yo le puedo pedir. Fíjense, si aquí yo le pido el tamaño de la lista, en este instante de tiempo, ¿cuánto me va a decir? Aquí me va a responder 2. Si acá yo le pido el tamaño de la lista, fíjense, entonces aquí me va a decir 1, 2, 3, 4. Aquí me va a responder 4. Me está diciendo la cantidad efectiva de datos que en ese momento la estructura almacena. ¿De acuerdo? Eso. A ver. Esa primera diferencia. ¿La tienen? ¿Eso está claro? eh, Sí, ¿no ve? Entonces, rememoremos. A ver, cuando nosotros utilizamos un arreglito hecho por corchetes, lo primero que hacemos, ¿qué cosa es? Esta línea, ¿qué cosa es? Esta que tenemos acá. Esto es una declaración, ¿cierto? Tenemos que hacer declaración. Esto que tenemos aquí, ¿qué es? Es una definición del tamaño. Es una construcción del arreglo, pero definiéndole el tamaño, ¿cierto? Eso hace, ¿ya? El límite de datos que puede almacenar un array list estaría asociado al límite de memoria que te asigna tu sistema operativo para que tú puedas ejecutar un programa. ¿De acuerdo? Ese es el límite. Lo mismo con el arreglo. No puedo hacer un arreglo de 300 millones de datos, digamos. Ahí probablemente no te va a dejar. ¿Correcto? Entonces, el límite de almacenamiento está dependiendo de la cantidad de memoria que te asignan para ejecutar un programa. Ok, esto que acabamos de hacer aquí es la definición de contenido. ¿Correcto? Así se hace. ¿Ya? Entonces, aquí hemos construido el arreglo, pero a tiempo de construirlo también tenemos que identificar el tamaño. Acá, ¿qué es esto? Esto también es una declaración. ¿Correcto? ¿Qué es esto? Esta es una instanciación, lo que nosotros llamamos
invocar al constructor o estoy construyendo, ya aquí estaríamos instanciando, estamos agarrando y estamos construyendo un objeto particular de clase ArrayList que se compromete a almacenar cosas de tipo integer. E inicialmente, ¿cómo se construye? Vacía. ¿De acuerdo? Estas instrucciones que tenemos aquí, fíjense, ya es interacción. Estoy interactuando con este objeto. Le estoy pidiendo a este objeto que vaya a añadir un dato, ¿ya? Entonces, el añadir me permite, entre comillas, ¿no? Definir el contenido. ¿Correcto? Ok, ¿cuál otra diferencia tenemos? Cuando yo le pido length a un arreglo hecho a corchetes, esto me va a dar la capacidad máxima de contención. ¿Ya? Eso me dice. Puedo yo haber creado mi arreglo y si yo aquí le pregunto length de lista, me va a decir 6 también. Si yo aquí le pregunto length de lista, me va a decir 6 también, porque me dice la capacidad máxima de contención. En cambio, cuando yo le pido aquí, fíjense, size, esto me va a decir la capacidad efectiva de contención, ¿ya? Esto se llama efectiva. ¿Cuántos datos tenemos como contenido en la estructura? Esta es la cantidad efectiva, la capacidad efectiva de contenido que carga la estructura. Acá no, mi length, que ¿de acuerdo? Obviamente. Acá fíjense, estoy obviando el tema de las posiciones. Aquí yo para poder poner el 3, el 4, el 5, así, y que no se sobrepongan, yo necesito explicitar, pero de manera no ambigua, en qué celda yo quiero poner cada uno de los datos, ¿ya? Porque probablemente quiero ponerlos así. En cambio aquí, ese es un comportamiento natural en la lista. Cuando yo añado datos a la lista, lo más normal es ponerlos ¿dónde? Al final. ¿De acuerdo? Entonces aquí, en este caso, yo no tengo la necesidad de especificar la posición, a menos que realmente me interese que un dato esté en una posición específica. Pero en este caso, automáticamente, ¿qué me va a permitir hacer este add? Este add me permite añadir un dato más a la colección. Y por norma, en una lista, si nosotros tenemos una lista de amigos, ¿dónde lo vamos a añadir? Al final. ¿De acuerdo? Eso es lo que hace. ¿Qué es lo que también tenemos acá? Fíjense, el dato, ¿ya? El dato. Estos datos tienen que respetar el tipo, ¿no es cierto?, sobre el cual está definido mi colección, ¿ya? Acá también, ¿qué es lo que nosotros le mandamos? El dato. Y este dato tiene que ser de esta clase, ¿de acuerdo? Son enteros. Se puede especificar la posición. Por ejemplo, si yo quiero acceder o yo quiero poner, vamos a agrandar esta pantalla para poder utilizar más. Por ejemplo, si yo quisiera añadir un dato, ¿no? Un entero en una posición 2, entonces yo le podría decir así. Yo le digo, tenemos esta colección. Vamos a apartarnos un ratito acá. Tenemos la colección 3, 4, 5, 6, 3, 12 y 10. Ya tenemos eso. Sabemos que esta vive en la posición 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Yo a la lista, fíjense, le puedo pedir, añadí, le digo, quiero que añadas el dato 14, quiero que lo añadas en la posición 5. Entonces, ¿qué va a hacer? Me dice, ok, me lo añade. Me dice 3, 4, 5, 6, 3, 14, 12 y 10. Así me lo añade. Entonces, la nueva posición sería 0, 1, 2, 3, 4. En la posición 5 está el 14, 6 y 7. ¿Correcto? Eso es lo que hace esta lista. Fíjense, entonces, esta lista me provee probablemente accesos a la estructura para poder almacenar una colección de datos un poco más personalizada, podríamos decir, de manera más distinguida, cada una de las veces que yo quiero acceder a la estructura y a qué. Cuando yo utilizo
este mensaje que es el add, yo sé que voy a utilizar la estructura para añadir. Por ejemplo, yo utilizo add, es un mensaje, estoy queriendo acceder a la estructura con la finalidad de añadir este dato. Yo estoy utilizando el add, estoy utilizando la estructura con la intencionalidad de añadir el dato 14 en la posición 5. ¿Ya? En cambio aquí, si yo quiero hacer eso, tendría que reemplazar el dato de la posición 5 y el otro que vivía aquí se estaría perdiendo. ¿Correcto? A ver, ¿qué dice? Y si no sé la cantidad de datos que voy a añadir. Sí, sí. En términos mentales, podríamos decir que nuestra lista no tiene un tamaño de capacidad y la capacidad de la lista estaría limitada por la cantidad de memoria que el sistema operativo te ha asignado para ejecutar programas. ¿De acuerdo? Nosotros sabemos que infinito no hay, Iván. ¿Cierto? Ni siquiera un número grande podemos representar, un número de 100 cifras como un valor numérico, ni siquiera eso podemos poner en lenguaje de programación, porque tenemos capacidades limitadas. Entonces, esos números de 100 cifras, tal vez lo vamos a representar como cadenas, ¿te das cuenta? Pero así como número, no se puede, ¿ya? Siempre tienen que pensar que la computadora tiene recursos limitados. Entonces, efectivamente aquí, tú puedes tener una lista de datos y puedes irle añadiendo tantos datos como tú quieras, como necesites. Obviamente, la capacidad de uso de recursos de memoria física que vas a tener del computador está limitada por, obviamente, las características de tu máquina y por lo que el sistema operativo otorgue, ¿no? Para que tú puedas utilizar para ejecutar un programa. No te lo puedes consumir toda la memoria del computador, si no estaríamos al horno. Y esto sucede tanto aquí como aquí. Es lo que les decía, ¿no es cierto? Si tú defines una lista, haces un arreglito de corchetitos y le digo que quiero tener 300 millones de datos, tal vez tampoco te va a dejar. Ya no va porque sea con capacidad definida o que no sepas la capacidad a priori, sino va con la capacidad que se te asigna de la memoria física del computador para ejecutar un programa. Estaría limitado por eso, Iván. ¿De acuerdo? ¿Estamos bien? ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra duda? Ok, ahora, ¿qué hace esos for each, for y las formas de acceder? Habíamos dicho, fíjense, que estas colecciones, que las estructuras de control de repetición se utilizan bastante cuando tenemos colecciones, porque usualmente para acceder a más de un dato, digamos, en la colección bajo un filtro, probablemente vamos a ir a hacer un recorrido en la estructura. ¿Ya? Hace ratito les hice un procedimiento para recorrer la estructura con la finalidad de sumar los datos que tiene la estructura, ¿cierto? Y en ambos casos es similar. ¿Cuál es la diferencia, digamos? Acá nos vamos a venir y vamos a agarrar un borrador más grande y vamos a ver. En ambas formas de implementar o de representar la información, podemos utilizar las dos formas de acceder o de recorrer a los datos de una colección. ¿Ya? Entonces esto vamos a borrar para tener un espaciecito aquí para programar. ¿Ya? Ok, nos venimos por aquí y esto borramos. Entonces, en la versión roja, hay formas, ¿no ve? Yo puedo acceder a esta información para por varios motivos. Eso va a depender, pues, del problema que quieras resolver. ¿De acuerdo? Yo lo único que estoy haciendo es darles ejemplos, ¿no es cierto?, de qué se podría hacer con ese procedimiento de recorrido. Aquí teníamos el 3, aquí teníamos el 4, aquí teníamos el 5, aquí teníamos el 6 y así, ¿no? Punto y coma, punto y coma, punto y coma. Ya está.
A ver, ahora vamos a recorrer, fíjense, la estructura y quiero saber cuántos números pares están almacenados aquí. ¿Cómo sería? Si nosotros hacemos un for, fíjense, sería más o menos así. Yo le digo, vamos a ir desde el índice i, que empiece en 0 y que vaya hasta i menor a la lista .length, ¿cierto? No puede tener más que esto, ¿no es cierto? Y le digo i más. Correcto. Si yo quiero saber cuántos números pares, entonces yo voy a establecer, fíjense, mi contador. Y hasta el momento, ¿cuántos números pares hemos contado de esta colección? Ninguno. Entonces, ¿qué tengo que hacer para asegurarme que el resultado es correcto? No me queda otra que recorrer de manera exhaustiva la estructura. ¿Qué significa exhaustiva? Cuando barremos todo, ya sin olvidarnos. Y en este caso, para saber cuáles de estos son pares, no me va a quedar otra que mirar cada uno de los datos que tiene la colección. Y para mirar todos los datos, pues una opción es acceder por índice. ¿De acuerdo? Entonces, aquí yo qué le preguntaría. ¿Será que el elemento que vive en la posición I de esa lista, así se accede, ¿no es cierto? Al elemento de la posición I cuando hacemos corchetito. ¿Será que es par? Le digo, eso quiere decir, si el residuo de dividir este número que vive en esta celda, en la iésima, la primera vez la 0, su residuo de dividir entre 2 es 0. Si me dice eso, entonces es par. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Le vamos a decir que mi contador se va a aumentar en 1. ¿Correcto? Eso hacemos si me dice que sí. Pero si me dice que no, no contamos. Seguimos. ¿De acuerdo? Esta es la versión. Estamos recorriendo. En esta ocasión no estamos recorriendo para sumar los datos que tiene la colección, sino estamos recorriendo para ver cuántos de estos datos son pares. Fíjense, nuevamente es recorrido. Y este recorrido es exhaustivo. Si yo quiero realmente responder de manera correcta esta pregunta, no me puedo olvidar de ninguno de estos datos de la colección para asegurar que mi respuesta es válida. ¿Ya? Entonces aquí, fíjense, mi vale 0. Entonces la primera vez, ¿dónde va a venir a mirar? Me dice 3 módulo es 0, no me dice. Luego mi más me dice. Por lo tanto, mi ¿cuánto es? 1. 1 es menor que 6, sí. Entonces entra aquí. 4 es par, sí me dice. Entonces mi contador, ¿cuánto ya vale? Mi contador ya ha contado 1, ¿cierto? Va y me dice y más. Entonces mi ¿cuánto va a valer? 2. 2 es menor que 6, sí. Entonces viene y me pregunta, ¿no? El dato que vive en la celda 2, que es 5, ¿es par? No me dice, entonces no hace nada. Y más, ¿cuánto vale ahora ahí? 3. 3 es menor que 6, sí me dice. Entonces entra aquí y me dice, el dato que vive en la posición 6 es par, sí me dice. Entonces anda a contar, por lo tanto ahorita ¿cuánto ya ha contado? 2. Y más, esto ya vendría a ser 4, ¿cierto? 4 es menor que 6, sí me dice. Entonces accede al dato que vive en la posición 4, que es 3. 3 es par, no me dice, entonces no hacemos nada y vamos a contar i. ¿Y cuánto vale? 5. 5 es menor que 6, sí. Entonces vamos a ir a acceder, fíjense, al dato de la posición 5, que es 12. 12 es par, sí me dice. Entonces contaremos, me dice 3. ¿Correcto? Y me dice, agarra el valor de i y sale 1. Y 5 más 1 es 6. 6 es menor que 6, no me dice, listo, he terminado. He recorrido de manera exhaustiva todos los datos del arreglo para encontrar cuántos números de estos que están almacenados en el arreglo cumplen la condición de ser pares. Según mi resultado dice que hay 3 números pares. ¿De acuerdo? Es correcto. 1, 2 y 3. Completamente correcto. ¿Qué es lo que he hecho? Es recorrido. ¿Cuál es la otra forma de recorrer? La otra forma de recorrer acá vendría a ser la siguiente, con un for each. ¿De acuerdo? Esto también funciona para arreglos. Es lo que les... Fíjense, yo le digo, vamos a tener que mi contador empieza en 0. Y aquí yo le voy a decir, para cada uno de mis enteritos, ¿ya? Incluso aquí ni me va a dejar, me dice, para cada uno de mis integers, que es mi número, que pertenece a la colección lista,
¿De acuerdo? Y aquí va a ser para cada número. Entonces voy a empezar por aquí. 3. ¿Cierto? Ese vamos a preguntar. Fíjense, yo le voy a preguntar, ¿de qué ese fulano número es par? Le pregunto, ¿ya? Eso quiere decir, si su residuo es 0, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a contar. Ya vamos a hacer que mi contador aumente en 1. Caso contrario, pues no hacemos nada y terminamos mi for each. Hace lo mismo. ¿Cuál es la diferencia entre este y este? Es que para acceder aquí a los datos del arreglo necesito la posición. En cambio aquí no, va a ir a acceder a todos los datos de esta colección. ¿Desde dónde va a empezar? Desde el dato de la posición 0 a la última posición sin olvidarse de ninguno. ¿Ya? Entonces dice, para 3 que pertenece a la lista, voy a averiguar si 3 es par. Si es par, sumamos. No es par, entonces no pasa nada. Para 4 que pertenece a la lista, voy a averiguar si es par. Es par, entonces hacemos, sumamos, ¿cierto? 1. Para 5, dice, ¿no? Que pertenece a la lista, voy a averiguar si 5 es par. No, me dice. Entonces, para 6 que pertenece a la lista, voy a averiguar si 6 es par. Sí es par, entonces sumamos. ¿Cuánto vale? 2. Para 3, dice, ¿no? Que pertenece a la lista, voy a averiguar si es par. No, me dice. Para 12, que pertenece a la lista, voy a ir a averiguar si es par. Sí, me dice, entonces contamos. Y aquí ya hemos terminado. Fíjense, para todos los datos que hemos hecho este procedimiento. Ese es un procesador o esa es una forma de acceder a los datos de esta colección haciendo uso del for each. Así funciona el for each. ¿Ya? En cambio acá es un tantito diferente, un poquito diferente. Fíjense, y es la forma en cómo accedemos. Como les decía, en estas estructuras de datos que son las listas, el para qué tú quieres acceder está bien identificado y con una nominación bastante clara respecto a la acción que tú quieres hacer con la colección, ¿cierto? Si tú quieres para almacenar datos, se utiliza add. Si tú quieres accederlo para obtener la información que es en alguna posición, se utiliza get. Entonces acá vamos a hacer lo mismo, fíjense. Yo le digo, vamos a agarrar y vamos a contar, ¿de acuerdo? La cantidad de números pares que tiene esta colección. Entonces hacemos el mismo proceso. Yo le digo, vamos a hacer que mi ecuador empiece en 0. Podemos acceder, fíjense, por las dos formas también. Puedo acceder por el índice que empiece en 0, ¿ya? Aquí, a diferencia del arreglo, yo que le voy a decir que mi índice tiene que ser menor a la lista y le pido su tamaño, ¿cierto? Le digo el tamaño efectivo de datos que tienes, eso le voy a pedir. Y cada vez mi índice va a ir de uno en uno. Entonces, dependiendo de cuántos datos en ese momento tiene la lista, esto me va a responder. ¿De acuerdo? Entonces, aquí yo le pregunto, ¿será, le digo, que el dato que nosotros obtengamos, get, le digo, quiero acceder a la lista para obtener el dato que vive en la posición I, ¿ya? Ese es un entero porque eso me está permitiendo almacenar. ¿Será que eso, módulo 2, es par? Le digo, ¿cierto? ¿Será que es par? Si me dice que sí, entonces el contador crece, ¿correcto? Aumenta en 1. Si me dice que no, hacemos nada y terminamos mi recorrido. Fíjense, entre este y este, ¿cuál es la diferencia? ¿Dónde se identifican las diferencias? Bueno, una diferencia tenemos aquí, ¿de acuerdo? Esto es diferente, ¿ya? Ese y este. La significancia es diferente. Cuando yo le pido el size a una lista, me dice la cantidad efectiva de datos. Si yo le pido length a este arreglo, me dice la capacidad máxima que puede tener este arreglo, ¿ya? Acá, ¿cómo accedemos? Habíamos dicho, cuando hacemos un arreglo con corchetitos, los corchetes son los operadores de acceso. En cambio, aquí no se usa el corchete, se utiliza un mensaje del para qué tú quieres acceder a la estructura. En este caso estoy queriendo acceder para obtener el dato que vive en la i-ésima posición. Esa es la diferencia, ¿correcto? Y obviamente el for each es muy similar
en ambas implementaciones. Aquí el for each iría así, ¿no es cierto? Nosotros tenemos nuestro contador que va a empezar en 0. ¿Correcto? Y le digo, mi for para cada entero, para cada número que vive en mi lista, ¿ya? Entonces, a este lado, después de los 2 puntos, ¿qué tiene que haber? Tiene que haber una estructura de datos que me permita almacenar datos, colecciones. Ya para eso sirve el for each. Entonces, le preguntamos, ¿será que el número es par? Le digo, ¿cierto? Si me dice que sí, entonces contamos. Mi contador, dice, se va a sumar con 1. ¿Correcto? Si me dice que no, pues continuamos y ya está. Este y este son iguales. ¿No ven? No hay diferencia, digamos, porque acá no necesitamos utilizar ningún accesador. El for each se encarga de acceder. ¿Ya? Entonces, este for each, más o menos en términos de pensamiento, modela así, ¿no? Para cada X que pertenece a mi colección X's. Y X's, fíjense, es una colección, ¿no? Que tiene datos. Entonces, cuando yo quiero acceder a todos estos datos, eso más o menos sería este. En cambio, el azul o el rojo que tenemos aquí estaría modelando un pensamiento así. Yo le digo, para todo X sub I, ¿de acuerdo? Que pertenece a XS, donde XS, aquí yo ya identifico, ¿no ve? Aquí que me interesa su posición. Fíjense, aquí me está interesando muchísimo la posición. Aquí, en cambio, no me interesa la posición. Todos estos son X's, ¿correcto? Eso. ¿Ya? 2 maneras de acceder a la estructura. Ok. ¿Cuándo utilizamos esta? Cuando nosotros podemos prever de antemano la cantidad de datos que quiero almacenar en la colección. ¿De acuerdo? Es interesante. Cuando yo quiero realmente ubicar y tener la conciencia explícitamente de en qué lugar voy a poner este dato, también probablemente es interesante usar esta. En cambio, aquí yo ya he perdido un poquito, solamente le digo add. He perdido un poquito probablemente la noción de en qué posición va a entrar cada dato, ¿cierto? Yo sé que va a ocupar una posición en la estructura, pero probablemente cuando le he insertado es lo que menos me ha importado, ¿de acuerdo? Yo he ido insertando y por defecto me lo he ido poniendo al final. Como cuando hacemos una lista de cosas, pues no ve, haces tu lista y te dice, añadí esto más, ok, añado. Y esto más añadí, listo, añado. ¿De acuerdo? Y mi lista va creciendo así, como un pergamino, puedes tener una lista de cosas y va creciendo tu lista. ¿De acuerdo? Y la forma de usar también es diferente. ¿Alguna consulta, jóvenes, para borrar esta pizarrita? ¿Alguna duda? No, ¿verdad? Ok, lo voy a borrar entonces esta parte. Si no tienen más dudas, borramos esto y nos venimos nuevamente para acá atrás. Y tenemos eso. ¿Ya? Entonces, ¿qué habíamos visto? Que nosotros podemos hacer recorridos en esta estructura. Ya, en este caso, fíjense, ¿para qué es recorrido? Para sumar los datos de la lista. Puedo recorrer para contar los números enteros que hay en la lista si la lista tuviera números. ¿De acuerdo? Si mi lista tuviera, qué sé yo, estudiantes, puedo saber contar cuántos estudiantes han aprobado. Se puede hacer lo que nosotros querramos. ¿Ya? Y para poder hacer esa clase de respuestas, necesitamos acceder a la estructura. En muchas veces recorrer los datos de la estructura. La única vez que no vamos a hacer recorrido, digamos, es cuando querramos trabajar específicamente con un dato particular de la estructura. Entonces ahí accedemos al dato que nos interesa y ya está. No hacemos más nada. Pero si es que no sabemos dónde está el dato que nos interesa, ni modo, vamos a tener que hacer recorrido en la estructura para buscarlo.
¿Estamos de acuerdo? Entonces, una de las cosas más probablemente comunes que se hace cuando se maneja colectoras o colecciones de datos es para es recorrer. Sí, los array lists son listas, ¿de acuerdo? Son unidimensionales, pero puedes modelar como bidimensionales también, Albi. O sea, nada es imposible. Una vez que manejas el concepto, fíjate, tú puedes tener algo así. Yo puedo darme el lujo de hacer algo así. A ver, vamos a agarrar y no me está dejando. Voy. Puedo hacer esto. A ver, ¿quién me impide hacer esto? ¿Quién me dice que está mal? Nadie. ¿Correcto? A ver, si yo hago, vamos a agarrar nomás el rojo. Me estaba queriendo agarrar el rojo. Yo puedo decirle, fíjense, yo voy a tener un array list. Y en cada celda de mi array list voy a tener otro array list. Y en cada lugar de ese mi array list yo voy a tener enteros. ¿Correcto? Entonces, ¿qué es lo que vas a tener? Vas a tener una lista de listas. Fíjate así. Eso es lo que has construido. Y esto es lo más parecido a algo que se parece a una colección de 2 dimensiones. Aquí puedo tener 3 datos, aquí puedo tener 2, aquí puedo tener un hito, aquí puedo tener 4, ¿cierto? Completamente válida, Albi. Se puede construir. ¿Se entiende? Entonces, en el array list, fíjense, lo que nosotros podemos poner como dato del array list es esto. Sí, ¿qué va a almacenar esta colección? Fíjense, esta colección a su vez almacena colecciones. Entonces, cada dato de esta lista a su vez va a ser una colección. Eso le estoy diciendo. Y esta colección, ¿qué va a tener? Enteros. ¿Ya? Eso es lo que va a hacer esta array list de array list. ¿Se entendió, Albi? Eso. ¿Ya? ¿Listo? Sí, se puede construir cositas, ¿no? Es siempre posible. Entonces, la clave es entender que estas estructuras que hemos visto, los arreglos unidimensionales, los bidimensionales, y en los bidimensionales hemos visto 2, ¿no ve? Arreglo de arreglos y una matriz, ¿correcto? Y ahorita estamos viendo esta que tiene la filosofía de una lista. La filosofía de una lista es, dame datos y yo te inserto, te inserto, te inserto. No necesito que necesariamente me digas la capacidad maximal de contención. Esa es una cualidad. Y ahí yo te voy a ir añadiendo automáticamente al final de la lista. Eso es lo que hace una lista. En términos de pensamiento humano, nosotros manejamos listas con mucha solvencia en el mundo real. Y lo que hace esta estructura es modelar esa forma de manejo que los seres humanos en la vida cotidiana tenemos para almacenar o agrupar una colección de cosas. ¿De acuerdo? Como una lista. ¿Ya? Eso. Entonces, estas estructuras, como les comentaba, tienen la finalidad de ayudarme a representar. ¿Ya? Y hay una tercera manera más de entrar a una lista. Bueno, no sé si los voy a complicar, pero hay esta tercera manera más de ingresar. Y hemos visto esta, que es por índice, ¿cierto? Esta, que es por dato. Voy a ingresar a cada dato de la lista. Y esta es también por dato, les cuento. Esta es una forma de ingresar a la estructura de manera eficiente, ¿ya? Y es a través de un otro concepto que se llama iteradores. Esto se maneja muchísimo, les cuento, en C, C++. Solamente que ahí te transparenta, ¿no? El uso de de los iteradores. No, dato vendría a ser una variable que tú le pones, pone cualquier cosa. Este y este son nombres que tú le has dado, ¿no ves? Es el nombre de tu colectora. Y este es el nombre que le estás dando a un nombre abstracto a tus datos. Es lo que les decía, ¿no ve? Para todo X que pertenece a una colección XS.
Eso modela esto. ¿Ya? Pero le puedo decir también para cada o para todo A que pertenece a mi lista de X's. Este es nombre nomás, es abstracción. ¿Cierto? No es palabra reservada. Yo entiendo como palabra reservada a una palabra que no puedes utilizar en el lenguaje. ¿Ya? Este no vendría a ser desde esa perspectiva, desde esa definición de palabra reservada. Este no es palabra reservada. Esta es la nominación de una variable. Ya, este va a ir variando, ¿no ve? Va a ir agarrando distintos valores a medida que vayas avanzando o sacando los datos que tiene la colección. ¿De acuerdo? Por eso es una variable. ¿Se entendió, Alvin? Mucho cuidado, ¿no? Por ejemplo, palabra reservada es for. Palabra reservada es while. ¿Ya? Eso es palabra reservada. Iterator es también palabra reservada siempre y cuando tú te generas, utilizas, ¿no? La biblioteca de Java, pero si no, no es palabra reservada. Pero el while, el for, el int, esto también palabra reservada. ¿Correcto? En cambio, dato, lista son las nominaciones que nosotros le hemos puesto a nuestras variables, ¿no? Esta hace referencia a un dato individual y esto hace referencia a la colección de datos, ya de donde va a ir consumiendo, digamos, va a ir sacando estos datos. Ok, esta forma de ingresar es a través de iteradores. A ver, ¿qué es un iterador? Un iterador es a su vez un otro objeto, le llamaremos, que si nosotros tenemos una lista, ¿no es cierto?, en la cual tenemos los elementos o los datos de sub 0, de sub 1, de sub 2, de sub 3, por ejemplo, y así, ¿no?, de sub n. Entonces, si nosotros quisiéramos acceder de manera exhaustiva, estos tres acceden de manera exhaustiva a la colección. ¿Qué significa? Empiezan aquí y terminan aquí. No se saltan ningún hito. Ya hacen un recorrido exhaustivo. Aquí por posición, aquí por dato y aquí hace el acceso de tal manera que nunca retroceda. Ya hay formas y formas. Esto van a entender un poco mejor en elementos de programación. Cuando nosotros hacemos un get, digamos, dependiendo de cómo esté implementada esta tu lista, eso puede tener costo. ¿Ya? Pero en este caso, estos iteradores, ¿qué hacen? Fíjense, el iterador viene a ser así como que un objeto que viene a pararse aquí. Ya, tu iterador está aquí y se para acá. Y te dice, toda estructura lista, toda estructura de datos, por ejemplo, los array list, siempre pueden generar un iterador. ¿De acuerdo? Cuando tú le mandas el mensaje y le dices iterador, te va a devolver este objetito. Supongamos que es un objeto que itera. ¿Ya? Este es el iterador, ¿ya? Ese va a ser IT. Fíjate, ese es IT. Ese es un iterador que es un objeto paralelo a la lista que toma el control de acceso en la lista. Entonces, este IT sabe hacer algunas cosas, sabe responder a algunos mensajes, como por ejemplo, has next o next, ¿no? Entonces, o remove también sabe hacer, ¿no? Por ejemplo, cuando yo le digo al iterador, a este, yo le pregunto, ¿será que hay próximo elemento en la lista? Él mira y dice, ¿hay próximo elemento? Sí, te dice. Entonces, cuando le dices next, entonces él ¿qué hace? Avanza aquí. ¿De acuerdo? Pero aparte de avanzar, SAS te bota este, ¿no? Te devuelve de sub 0. No te lo elimina, solo te devuelve de sub 0. ¿De acuerdo? Entonces, esto vamos a borrar. ¿Qué haces? Como si estuviera avanzando, levantando tierra, ¿cierto? Y te devuelve de sub 0. ¿Ya? Y luego le vuelves a preguntar, ¿no ve? ¿Sigue habiendo datos en la lista? Si te dice que sí y le dices next, avanza. Te dice, ¿no? Avanza aquí. Y de pasadita, de taquito, te devuelve de sub 1. ¿De acuerdo? Eso es lo que hace. Entonces, aquí, ¿qué estás haciendo? Estás empezando a acceder los datos con ayuda de un otro objeto que es un iterador, que al mensaje next te devuelve un dato. Este te devuelve el dato que le toca, ¿no? Al que le toca acceder. O sea, cuando le dices next,
next, next. Entonces empieza a avanzar de izquierda a derecha, eso es lo normal. ¿De acuerdo? Y para cuando llegue aquí, fíjense, en algún momento nosotros vamos a llegar aquí. Y si aquí tú le preguntas, ¿no? Has next, le dices, aquí te va a decir falso. Ya no hay más. ¿De acuerdo? Esta es una manera entonces de recorrer la estructura también. Un array list. Esto no se usa con los arreglitos hechos a corchete. Esto no, con arreglos hechos a corchete. Este sí y este sí. ¿De acuerdo? Eso. Bien. Entonces, rara vez vamos a utilizar este, pero existe. ¿De acuerdo? Alguna vez, si ustedes ven el libro, en el libro existe eso, esa forma de acceder. Bueno, el jueves vamos a hacer un ejercicio en el cual vamos a ver cómo utilizar las estructuras de datos. ¿De acuerdo? Eso vamos a hacer. ¿Ya? Y vamos a ver cuándo se utiliza una hecha a manito, que son con los corchetes o con espacio predefinido, y cuándo utilizamos una lista. Vamos a empezar a hacer ejercicios, pero ya estamos prácticamente, solamente tenemos 3 semanas para avanzar. Nos falta un tema todavía que cubrir que es grosso, que es complicadito, pero hasta ahorita, pues, esto con arreglos habría que trabajar. Ya podemos hacer algún ejercicio que sea poderoso, pero probablemente también si hacemos un ejercicio poderoso, también va a ser su solución un tanto complicada. ¿De acuerdo? Bueno, hay que tomar decisiones y podemos estar implementando entonces el día jueves que me permite encontrar los números primos menores a un valor n. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Vayan a leer el libro que tienen como referencia. Ahí hay ejercicios, ¿de acuerdo? Vayan a revisarlos. Y lo que vamos a hacer es hacer más ejercicios. Ahora lo que tenemos que hacer es aplicar, ¿de acuerdo? Ya sabemos para qué sirve la estructura. Ahora el chiste es aplicarla, ¿ya? Y el chiste es utilizar también las estructuras de control, de repetición, condicionales con sabiduría. Y ahorita estamos viendo que las estructuras de control de repetición habían sido bastante útiles para poder acceder, ¿no es cierto?, a las colecciones de datos. ¿Ya? El día que hemos hecho el ahorcado, hemos hecho también recorridos. ¿Se han dado cuenta? Hemos recorrido la cadena buscando si la letra esa que estábamos testeando pertenecía o no a la cadena. Y hemos tenido que hacer una búsqueda o un recorrido exhaustivo sobre la cadena, porque no era solamente decidir si la letra pertenecía o no. También teníamos que decir pertenece y dónde está, ¿de acuerdo? Para poder ir rellenando esas celdas en el arreglo. Eso es lo que hemos hecho con el ahorcado. Fíjense, en el ahorcado hemos hecho recorrido también. ¿Ya? Eso. ¿De acuerdo? Ok, hasta el día jueves, jóvenes. Gracias, Inge, hasta el día jueves. No, ¿por qué? El día jueves. Hasta el día Hasta el jueves. jueves, dicen. Hasta luego, dice. Ah, Joven, gracias. hasta luego, joven.